Yo soy Rudy Rafael del Movimiento de Trabajadores y Trabajadores Sin Techo de Brasil y nuestro movimiento salió ahora en junio de 2023 con las consignas en sus 25 años de existencia de lucha por techo, pan y trabajo. Entonces fue un proceso que nos reconocemos como movimiento territorial urbano hasta nuestro surgimiento en 1997, pero por las condiciones de vida en Brasil y por tener una metodología de actuación que se adapta mucho a la coyuntura, entendemos que para el proceso de la lucha por el poder popular en Brasil era necesario ampliar nuestros frentes de actuación. Entonces que, por ejemplo, en el contexto de pandemia, mucho también por el proceso de intercambio de experiencia con otras organizaciones de Latinoamérica. Conocemos, por ejemplo, las experiencias de comedores y merenderos de Frente Popular de Santillán de Argentina y creamos en el proceso con la vuelta del hambre en Brasil, con el gobierno Bolsonaro, con la pandemia, la experiencia de las cocinas solidarias, que fueron una experiencia que incluso a 2 semanas atrás fue sancionada por Lula como una política pública en Brasil, pero tenemos una experiencia más grande en términos de la lucha por vivienda, con grandes tomas de tierra que junta 1.000, 2.000, 3.000 familias hasta 10.000 familias en Brasil. Entonces que la idea es construir organización de las trabajadoras y trabajadores a partir de las periferias brasileñas. Entonces que fue un poco a partir de esos acúmulos que construimos nuestra lucha a lo largo de ese tiempo. Para nosotros conocer la experiencia del comité fue fundamental porque nosotros vivimos en Brasil un proceso muy importante de aprendizaje en términos de unidad política de la izquierda. Creo que desde 2015 con el proceso del golpe creamos un frente que después se dividió en 2 frentes que en términos de lo que pasaba en el intento del golpe, tenía miradas distintas de la izquierda acerca del proceso. Nuestro campo político comprendía que era importante luchar contra el golpe, pero también con una postura, una posición crítica acerca del gobierno del PT. Entonces que creamos un frente con esa perspectiva de enfrentar el avance de la extrema derecha, lo que decíamos en la época que era una ola conservadora y que después se transformó un poco en un tsunami fascista de la extrema derecha, pero creamos un frente que fue Frente Pueblo Sin Miedo y tenía otro frente que era Frente Brasil Popular. En el contexto del gobierno Bolsonaro creamos la campaña Fuera Bolsonaro, que unificó no solo los frentes pero también las centrales sindicales y otras organizaciones. Entonces tuvimos un proceso de ampliación y ahora con el gobierno Lula sufrimos un poco porque se desarticuló ese proceso, porque tenía una bandera concreta que era el enfrentamiento al gobierno Bolsonaro y ahora no hay más una bandera que unifique la izquierda. Entonces mirar para el proceso de resistencia con participación, con diálogo con los territorios que el Comité Nacional de Participación representa, no solo trabajar los enfrentamientos necesarios como por ejemplo el desmonte del paramilitarismo del país, pero crear soluciones populares con una escucha masiva del pueblo, un pueblo que fue silenciado históricamente por la violencia política de los paramilitares del Estado, es fundamental y crear alternativas concretas. No es solo enfrentar y crear un acuerdo de paz, pero enfrentar la dimensión de las causas estructurales que hacen parte de la historia de Colombia, pero también amplían, crían un proceso de inspiración para otros procesos en Latinoamérica, que creo que ese es un desafío también para no solo las organizaciones de Brasil, pero para otras organizaciones también.
Mirando un poco para nuestra experiencia, la dimensión territorial trae varios aportes, ¿no? Los indígenas, la experiencia de los palenques acá, que en Brasil fue de los quilombos, continúa siendo de las poblaciones quilombolas, los campesinos, los urbanos. Creo que cuando partimos para esos diálogos en los territorios, creamos también perspectivas integrales, porque la cuestión de la tierra, del territorio es la cuestión fundamental, pero a partir de eso aparecen otras demandas que van creando posibilidad de articulación de diversos sectores, porque va a dialogar con las mujeres, pero también con la juventud, de lo que el proceso, por ejemplo, de los palenques, de los indígenas, contribuye para una perspectiva de actuación en el urbano. Creo que eso es un poco también lo que estamos construyendo con el Congreso de los Pueblos en TELAR, que es una articulación de movimientos sociales que se llama TELAR, que es Territorios Latinoamericanos en Resistencia, y que pensamos la actuación de los movimientos. Creamos algunos ejes de actuación, por ejemplo, 6 ejes de actuación que son protección y defensa de la vida, territorios para la vida digna, feminismo y disidencias, la cuestión de la economía y trabajo, soberanía y bienes comunes, y antirracismo y la cuestión de la migración. Entonces, todos esos procesos surgen de las experiencias de los movimientos sociales, no es una cuestión de una formulación teórica. Creamos un cuadro de la actuación que tenemos en cuanto a movimiento y pensamos que se articulaban en esas distintas dimensiones. Entonces creo que cuando pensamos el proceso de los territorios, tenemos toda esa diversidad de actuación, pero también con respuestas mucho concretas a las necesidades del pueblo. Entonces que creo que la experiencia del comité y también lo que están a construir acá en Colombia es una referencia muy importante en esa dirección.